¿Y si te dijera que la verdadera sabiduría sobre el poder no radica en lo que se posee, sino en lo que se comprende, te sorprenderías? En un mundo donde el poder parece estar a la mano de unos pocos, recordar las enseñanzas de Sócrates puede ser revelador. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra que el 72.3% de los mexicanos cree que la corrupción es uno de los principales problemas del país. En contraste, hace más de 2400 años, en las calles de Atenas, Sócrates nos enseñaba que el conocimiento y la virtud son las verdaderas armas contra la corrupción y la tiranía. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste sobre cómo el poder influye en tu vida cotidiana? La mayoría de las personas tiende a pensar en el poder como un juego de ajedrez donde solo unos pocos son los jugadores. Pero lo que pocos mexicanos saben sobre el poder es que, según Sócrates, el conocimiento es el primer paso hacia la verdadera libertad. Recordemos que, en el contexto de la antigua Grecia, Sócrates se enfrentó a las autoridades que lo llevaron a un juicio injusto, una situación que resuena con los escándalos políticos que hemos vivido en México. La historia de Sócrates es una lección de resistencia y compromiso con la verdad. Mientras el sistema político de su tiempo intentaba silenciar su voz, él usaba la mayéutica, un método que consiste en hacer preguntas para ayudar a otros a encontrar su propio conocimiento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías aplicar esta técnica en tu vida diaria? En lugar de aceptar la información que se nos presenta, ¿no sería más valioso cuestionar lo que nos rodea? Mientras tanto, los datos muestran que el 63% de los mexicanos no confían en sus representantes, lo que indica un descontento profundo con el ejercicio del poder. Esta desconfianza podría ser vista como un eco de la filosofía socrática. Cuestionar el status quo es un signo de sabiduría. A lo largo de la historia, muchos han intentado entender el poder y su influencia. Pero, ¿por qué a menudo olvidamos lo que Sócrates trató de enseñarnos? En un mundo lleno de ruido, es fácil dejar de lado la importancia del diálogo y la reflexión. Según el Informe de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, México ocupa el lugar 74 de 189 países en términos de desarrollo humano, lo que revela que hay mucho por hacer en términos de educación y empoderamiento. En este contexto, el poder verdaderamente transformador surge del conocimiento, un principio que Sócrates defendía fervientemente. Para Sócrates, el poder no se trataba de dominar a otros, sino de elevar el entendimiento colectivo. Su famosa frase, «Yo solo sé que no sé nada», es un recordatorio de que la humildad intelectual es esencial para el crecimiento personal y social. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes que se niegan a aceptar sus errores o a aprender de sus fracasos? Esos son los momentos en los que la sabiduría socrática se hace más necesaria. En contraste, el 45% de los mexicanos afirma que se sienten incapaces de influir en las decisiones políticas que afectan sus vidas. Esto sugiere que, a pesar de la aparente desconexión entre la ciudadanía y el poder, existe una sed de participación que no puede ser ignorada. Sócrates también creía que una sociedad justa se construye sobre la base del diálogo. En su época, el ágora era el lugar donde se discutían ideas y se cuestionaban creencias. En México, aunque las plataformas digitales han tomado el lugar del ágora, a menudo se convierten en espacios de polarización en lugar de diálogo constructivo. ¿Qué pasaría si comenzáramos a aplicar la mayéutica en nuestras conversaciones en línea? Tal vez podríamos transformar el debate público y acercarnos más a una sociedad donde se valore el conocimiento y la verdad. En 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no reconocer a los dioses de la ciudad. A pesar de su trágico final, su legado perdura. En un país donde la violencia y la corrupción son temas cotidianos, las enseñanzas de Sócrates nos desafían a buscar la verdad y a cuestionar el poder establecido. La cita del filósofo, «El verdadero conocimiento es conocer la extensión de nuestra ignorancia», resuena profundamente en un contexto donde el 51% de los mexicanos no se siente representado por sus líderes.
Este desencanto es una invitación a retomar el diálogo y a buscar una conexión más profunda con nuestras raíces democráticas. En la actualidad, el poder se manifiesta de muchas maneras, en el ámbito político, económico y social. Sin embargo, olvidamos que el poder más efectivo es aquel que se ejerce a través de la educación y la formación de ciudadanos críticos. La Revolución Mexicana, por ejemplo, fue una lucha por la justicia y la equidad, principios que Sócrates defendía. ¿Cómo podemos seguir luchando por esos ideales hoy en día? Es fundamental recordar que, como ciudadanos, tenemos el poder de cuestionar, de aprender y de exigir transparencia y justicia. Sócrates nos dejó una lección crucial. El conocimiento es poder, pero solo si se utiliza para el bien común. En un mundo que a menudo se siente caótico, recordemos que la verdadera sabiduría radica en cuestionar, dialogar y actuar. En los próximos años, ¿cómo planeas aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? La historia de Sócrates nos recuerda que el poder no es solo para unos pocos, sino que cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en el futuro. Así que, al final, la pregunta que queda es, ¿cómo utilizaremos nuestro poder para construir una sociedad más justa y equitativa? La respuesta está en nuestras manos, y la sabiduría de Sócrates puede guiarnos en el camino. La influencia de Sócrates va más allá de su época. Sus enseñanzas son un faro en tiempos de incertidumbre. En un mundo donde la información fluye a raudales y las redes sociales parecen ser el nuevo ágora, es vital recordar que no toda información es conocimiento. La diferencia entre ambos radica en la capacidad de discernir, de cuestionar y de aprender. En un estudio de la Asociación Mexicana de Internet, se reporta que el 70% de los mexicanos se informa a través de redes sociales, pero solo el 30% verifica la veracidad de esa información. Este fenómeno pone de manifiesto la necesidad de fomentar un pensamiento crítico, algo que Sócrates promovía a través de su método de diálogo. Imagina por un momento que decidimos aplicar la mayéutica en nuestras interacciones cotidianas. En lugar de aceptar opiniones sin cuestionar, podríamos formular preguntas que inviten a la reflexión. ¿Qué tal si, al conversar sobre temas complejos como la política o la economía, comenzamos por preguntar ¿qué evidencia tienes para apoyar esa afirmación? ¿O cómo llegaste a esa conclusión? Estos enfoques no solo enriquecerían el diálogo, sino que también podrían ayudar a desmantelar prejuicios y mitos que perpetúan la desconfianza en nuestras instituciones. Además, es crucial reconocer que la educación es una herramienta poderosa que puede empoderar a los ciudadanos. La educación no debe ser vista simplemente como un medio para obtener un título, sino como un proceso continuo de aprendizaje que fomente la curiosidad y el pensamiento crítico. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa el lugar 58 de 79 países en habilidades de lectura y matemáticas entre jóvenes de 15 años. Esta estadística, alarmante por sí misma, también es una invitación a reimaginar cómo abordamos la educación en todos los niveles. La reforma educativa debe ir más allá de cambios estructurales. Debe buscar inspirar un amor por el aprendizaje, un deseo de cuestionar y una pasión por la verdad. Sócrates también nos recuerda que el diálogo debe ser inclusivo. En su época, la participación en el ágora estaba reservada a los ciudadanos varones, excluyendo a mujeres y esclavos. Hoy, enfrentamos la responsabilidad de asegurar que todas las voces sean escuchadas. ¿Cómo podemos garantizar que las comunidades marginadas tengan acceso a plataformas donde puedan expresar sus preocupaciones y aspiraciones? La respuesta puede estar en la creación de espacios comunitarios donde se fomente el intercambio de ideas, pero también en la voluntad de escuchar y aprender de las experiencias ajenas. La historia de México está marcada por luchas por la justicia y la equidad. Desde la lucha por la independencia hasta la Revolución Mexicana, cada uno de estos movimientos ha sido impulsado por la búsqueda de un cambio significativo. Sin embargo, a menudo olvidamos que el verdadero cambio comienza en el ámbito local. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestras responsabilidades como ciudadanos en favor de una apática observación?
La participación política no se limita a votar en elecciones. También implica involucrarse en las decisiones que afectan a nuestra comunidad, asistir a reuniones, expresar nuestras opiniones y exigir rendición de cuentas. Cada acción cuenta y cada voz tiene el potencial de generar un impacto. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, enfrentamos nuevos desafíos. La desigualdad económica, la crisis ambiental y la desinformación son solo algunos de ellos. Pero, al igual que Sócrates, podemos encontrar en estos desafíos una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de ver el poder como un fin en sí mismo, debemos entenderlo como un medio para promover el bienestar colectivo. La educación, la participación y el diálogo son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para construir un futuro más justo y equitativo. En este sentido, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de legado queremos dejar para las generaciones futuras? La historia de Sócrates, aunque trágica, es un recordatorio de que la verdad y la virtud son más poderosas que cualquier sistema de opresión. Al final, la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de cuestionar, de aprender y de actuar en beneficio de todos. En un mundo que a menudo parece dividido, recordemos que la sabiduría se encuentra en el diálogo y en la búsqueda constante del conocimiento. Así que, al reflexionar sobre el poder que hoy olvidamos, pregunta a ti mismo, ¿cómo puedes contribuir a una sociedad que valore el conocimiento y la verdad? La respuesta está en cada uno de nosotros. Al igual que Sócrates, tenemos el poder de transformar nuestras comunidades y el futuro que nos rodea. Cada conversación, cada pregunta y cada decisión que tomamos cuenta. Y al final del día, la pregunta que permanece es, ¿estás listo para ser parte del cambio que deseas ver en el mundo? Al contemplar el legado de Sócrates, es fundamental recordar que su filosofía no solo se limita a un conjunto de ideas abstractas, sino que se traduce en acciones concretas que cada uno de nosotros puede adoptar en su vida diaria. En un entorno donde la desconfianza y la apatía parecen ser la norma, el desafío radica en convertirnos en agentes de cambio. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad de cuestionar lo que nos rodea, de desafiar ideas preconcebidas y de buscar la verdad a través del diálogo? La mayéutica socrática nos invita a no solo aceptar el conocimiento, sino a buscarlo activamente, a ser curiosos y a no temer a las respuestas difíciles. La educación, como bien lo entendió Sócrates, es el cimiento sobre el que se construye una sociedad crítica y participativa. La falta de acceso a una educación de calidad en México sigue siendo un problema crítico. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más de 3.6 millones de niños y adolescentes en el país no asisten a la escuela. Esta realidad nos confronta con la pregunta, ¿cómo podemos promover un cambio significativo si no estamos invirtiendo en el futuro de nuestra juventud? La educación debe ser vista como un derecho fundamental y no como un privilegio. Fomentar espacios de aprendizaje que impulsen el pensamiento crítico y el cuestionamiento es la clave para empoderar a las nuevas generaciones. Imaginemos un México donde cada voz se escuche, donde el diálogo sea la norma y no la excepción. La historia de Sócrates nos recuerda que la filosofía no es solo para unos pocos. Es un patrimonio de todos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cuestionar, de participar activamente en la vida pública y de exigir un cambio que refleje nuestros valores y aspiraciones. ¿Qué tal si, en lugar de criticar pasivamente el estado de las cosas, comenzamos a ser parte de la solución? La acción puede tomar muchas formas, desde involucrarse en iniciativas comunitarias hasta exigir responsabilidad a nuestros líderes. Cada pequeño paso cuenta. En este sentido, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien pueden promover el diálogo y la difusión de información, también pueden convertirse en espacios de desinformación y polarización. Es nuestra responsabilidad utilizar estas plataformas para fomentar un debate constructivo, para alentar a otros a cuestionar y a buscar la verdad. ¿Cuántas veces hemos compartido información sin verificar su veracidad?
Así como Sócrates desafiaba las creencias de su tiempo, nosotros también debemos hacerlo, pero con la responsabilidad de verificar y validar lo que difundimos. El poder, en última instancia, no es un fin, sino un medio para lograr un propósito mayor, el bienestar colectivo. La idea de que el conocimiento es poder cobra vida cuando lo utilizamos para mejorar nuestras comunidades. La Revolución Mexicana fue un claro ejemplo de cómo la búsqueda de justicia y equidad puede movilizar a las masas. Hoy enfrentamos nuevos desafíos, como la desigualdad económica y la crisis ambiental. La justicia social y la sostenibilidad deben ser parte de nuestra agenda. La historia nos ha enseñado que el cambio es posible cuando nos unimos en torno a causas comunes. Así, al mirar hacia el futuro, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad donde la corrupción y la desconfianza sean la norma? ¿O una donde el diálogo y la colaboración sean los pilares fundamentales? La elección está en nuestras manos. La sabiduría de Sócrates nos guía, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el rumbo de nuestra nación. La clave está en cuestionar, en aprender y en actuar. En este viaje hacia una sociedad más justa es crucial cultivar la empatía. La capacidad de escuchar y entender las experiencias de los demás es fundamental para cerrar las brechas que nos dividen. La inclusión es una parte esencial del diálogo que promovía Sócrates. Así como él buscaba el entendimiento en el ágora, nosotros también debemos crear espacios donde todas las voces sean bienvenidas. Esto no solo enriquecerá nuestras conversaciones, sino que también nos permitirá encontrar soluciones que beneficien a todos. Finalmente, al reflexionar sobre el poder y su ejercicio, recordemos que cada uno de nosotros tiene un rol en esta historia. Desde la forma en que educamos a nuestros hijos hasta cómo participamos en nuestras comunidades, cada acción cuenta. La transformación comienza en casa, en nuestras interacciones diarias, en la forma en que abordamos los desafíos que enfrentamos. Así, inspirados por Sócrates, comprometámonos a ser buscadores de la verdad, defensores del diálogo y promotores del conocimiento. En este sentido, la pregunta que nos queda es, ¿estás listo para asumir tu papel en la construcción de una sociedad que valore el conocimiento y la verdad? La respuesta no solo influirá en tu vida, sino que también dejará una huella en el futuro de nuestra nación. La historia de Sócrates nos muestra que el verdadero poder reside en la capacidad de cuestionar y de actuar en beneficio de todos. Al final del día, el legado que elegimos dejar es el verdadero reflejo de nuestro compromiso con el cambio. En este camino hacia la transformación, es fundamental que cada uno de nosotros se convierta en un catalizador de cambio. La sabiduría de Sócrates no es un mero eco del pasado, es una guía que nos invita a cuestionar la realidad que nos rodea y a buscar la verdad en cada rincón de nuestra vida. En un país donde el escepticismo hacia las instituciones es palpable, como lo indica que más del 70% de la población no confía en el gobierno, la necesidad de fomentar un diálogo genuino se vuelve urgente. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en la narrativa colectiva, pero para ello debemos estar dispuestos a escuchar, aprender y, sobre todo, cuestionar. Imagina que en lugar de aceptar pasivamente lo que se nos dice, comenzamos a plantear preguntas que desafían las creencias establecidas. Preguntas como, ¿qué impacto tiene esta decisión en nuestra comunidad? O, ¿cómo podemos mejorar este sistema para que sirva a todos? Pueden servir como motores de cambio. El diálogo no debe ser solo un intercambio de palabras, sino un verdadero proceso de co-creación de ideas y soluciones. Al igual que en el ágora ateniense, donde se discutían asuntos que afectaban a la polis, es crucial que las voces de todos se escuchen en el México contemporáneo. Este espacio de diálogo puede ser tanto físico como digital, pero debe estar impregnado de un sentido de comunidad y respeto mutuo. En este contexto, la educación juega un papel central. No solo se trata de transmitir información, sino de cultivar un espíritu crítico que permita a los individuos discernir y analizar.
La educación debe ser vista como un proceso que trasciende las aulas y se extiende a la vida cotidiana. ¿Cómo podemos fomentar un amor por el aprendizaje en nuestras casas, en nuestras comunidades? La respuesta puede estar en crear espacios donde se valore la curiosidad y se incentive la exploración. Si cada uno de nosotros se compromete a aprender y a compartir ese conocimiento, comenzaremos a construir una sociedad más informada y participativa. La historia nos ha enseñado que los movimientos más poderosos surgen cuando las personas se unen en torno a una causa común. La Revolución Mexicana no solo fue un levantamiento armado, fue un grito de justicia y equidad que resonó en cada rincón del país. Hoy seguimos enfrentando desigualdades que requieren de nuestra atención y acción. Cada pequeño esfuerzo cuenta, desde participar en reuniones comunitarias hasta exigir rendición de cuentas a nuestros líderes. La acción colectiva tiene el potencial de transformar realidades, pero para ello debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y asumir la responsabilidad de ser agentes de cambio. A medida que los desafíos se vuelven más complejos, la necesidad de un liderazgo ético y responsable se vuelve aún más evidente. La desconfianza hacia las instituciones es un síntoma de un sistema que ha fallado en escuchar a su gente. La ética debe ser el pilar sobre el cual se construyan nuestras interacciones, tanto a nivel personal como social. La filosofía de Sócrates nos recuerda que el verdadero poder reside en la capacidad de actuar con integridad y justicia. En un mundo donde parece que el fin justifica los medios, es vital recordar que cada acción tiene consecuencias. Las decisiones que tomamos hoy moldearán el futuro que dejarán a las próximas generaciones. En este sentido, la inclusión se convierte en un valor fundamental. Debemos asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas, especialmente aquellas que históricamente han sido marginadas. La diversidad enriquece el diálogo y nos permite abordar los problemas desde múltiples perspectivas. ¿Cómo podemos garantizar que las comunidades vulnerables tengan acceso a las plataformas donde puedan compartir sus experiencias y desafíos? La respuesta se encuentra en la creación de espacios seguros y accesibles donde todos puedan participar. La empatía y la comprensión son claves para construir puentes entre diferentes grupos, y para ello debemos estar dispuestos a salir de nuestras burbujas de confort. En este camino hacia un futuro más justo, recordemos que la búsqueda de la verdad debe ser un esfuerzo colectivo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuestionar lo que se nos presenta y de buscar el conocimiento que nos empodere. La sabiduría socrática nos enseña que no hay verdad absoluta, sino un proceso continuo de exploración y aprendizaje. En lugar de aceptar dogmas, debemos estar abiertos a la posibilidad de cambiar nuestras perspectivas a medida que adquirimos nueva información. La historia de Sócrates nos enseña que la resistencia a la opresión no solo es un acto de valentía, sino también de responsabilidad. En un mundo que a menudo se siente caótico, recordemos que nuestras acciones pueden generar un impacto significativo. Cada conversación que tenemos, cada pregunta que hacemos, puede ser el primer paso hacia un cambio más amplio. La verdadera sabiduría radica en reconocer que el poder no es exclusivo de unos pocos, sino que reside en cada uno de nosotros. Así que, al mirar hacia el futuro, pregúntate, ¿cómo puedes ser parte del cambio que deseas ver en el mundo? La respuesta no solo influirá en tu vida, sino que también dejará una huella en la historia de nuestra nación. La filosofía de Sócrates es un llamado a la acción, a la búsqueda de la verdad y al diálogo genuino. Como ciudadanos, tenemos el poder de transformar nuestras comunidades y de construir un futuro donde el conocimiento y la justicia prevalezcan. Al final del día, el legado que elegimos dejar es el verdadero reflejo de nuestro compromiso con el cambio. En este sentido, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un faro de esperanza y transformación. Así, al reflexionar sobre el poder que hoy olvidamos, recuerda que la sabiduría de Sócrates sigue viva en nosotros. La tarea que tenemos por delante es monumental, pero no imposible. Cada pequeño paso que tomemos hacia una sociedad más justa y equitativa es un paso hacia la realización de nuestra verdadera potencialidad como comunidad. La historia nos llama a ser valientes, a cuestionar, a dialogar y a actuar.
Al final del día, la pregunta que queda es, ¿estás listo para asumir tu papel en esta historia? La respuesta está en tus manos, y el futuro que deseamos construir depende de nuestras decisiones y acciones. La búsqueda de la verdad es un camino que a menudo está lleno de obstáculos, y el legado de Sócrates nos recuerda que enfrentarlos es parte esencial del proceso. En un mundo donde la desinformación y la manipulación son moneda corriente, es crucial que cada uno de nosotros se convierta en un vigilante del conocimiento. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? La respuesta radica en la práctica constante del pensamiento crítico y en la voluntad de cuestionar no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Este autoexamen se convierte en un ejercicio de humildad y valentía, recordándonos que el verdadero poder reside en la capacidad de aprender de nuestros errores y de los errores de los demás. En 2022, un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló que el 68% de los mexicanos considera que los medios de comunicación no son confiables. Esta desconfianza refleja una realidad preocupante que nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta narrativa? La respuesta no es sencilla, pero comienza con la decisión de ser consumidores activos de información y no meros receptores pasivos. Así como Sócrates cuestionaba a sus interlocutores, nosotros también debemos cuestionar la información que consumimos, verificar fuentes y buscar la verdad detrás de los titulares llamativos. La participación ciudadana, en muchos sentidos, es el antídoto contra el cinismo que nos rodea. El poder se multiplica cuando las personas se unen para exigir transparencia y rendición de cuentas. Recordemos que la Revolución Mexicana fue impulsada por la voz de un pueblo cansado de la injusticia y la opresión. Hoy, esa misma voz puede manifestarse a través de iniciativas comunitarias, movimientos sociales y plataformas digitales que fomenten el diálogo y la acción. Al involucrarnos, no solo estamos ejerciendo nuestro derecho a opinar, sino que estamos contribuyendo a la construcción de una cultura política más democrática y participativa. La historia de Sócrates también nos recuerda que el poder puede ser efímero. A pesar de su enorme influencia y de sus enseñanzas, fue condenado a muerte por un sistema que no toleraba la disidencia. Este hecho resalta la fragilidad de la libertad de expresión y la necesidad de protegerla. En un ambiente donde las voces críticas son silenciadas, es imperativo que defendamos la libertad de pensamiento y de palabra. La creatividad y la innovación florecen en espacios donde se permite el disenso. Así, al igual que el filósofo griego, debemos ser valientes al expresar nuestras opiniones y a cuestionar las normas establecidas. En términos de justicia social, el legado de Sócrates nos impulsa a no ignorar las luchas de aquellos que han sido históricamente marginados. En México, las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables enfrentan desafíos únicos que requieren atención y acción. El diálogo inclusivo, donde se escuchen todas las voces, es esencial para abordar estas desigualdades. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las experiencias y perspectivas de todos sean consideradas en la toma de decisiones? La respuesta está en la creación de espacios donde la diversidad sea celebrada y donde cada individuo sienta que su voz importa. El camino hacia una sociedad más justa y equitativa no es lineal, está lleno de desafíos y retrocesos. Sin embargo, la filosofía socrática nos enseña que el aprendizaje es un proceso continuo. Al enfrentar la adversidad, debemos recordar que cada dificultad es una oportunidad para crecer. En este sentido, la resiliencia se convierte en una virtud esencial. En lugar de desanimarnos ante la corrupción y la injusticia, debemos encontrar formas de actuar, de organizarnos y de unir fuerzas para exigir el cambio que deseamos ver. Además, la educación sigue siendo una herramienta fundamental en esta lucha. No se trata solo de adquirir conocimientos académicos, sino de fomentar una comprensión profunda de los problemas que enfrentamos como sociedad. La educación debe empoderar a los individuos no solo para que se conviertan en profesionales competentes, sino en ciudadanos críticos que cuestionen y desafíen el status quo.
En este sentido, es crucial que las instituciones educativas fomenten un ambiente de curiosidad y exploración, donde se valore el cuestionamiento y el debate. La historia está llena de ejemplos de cómo el conocimiento puede transformar sociedades. Desde la independencia de México hasta los movimientos por los derechos civiles en todo el mundo, cada avance significativo ha sido impulsado por individuos que se atrevieron a cuestionar la norma, que buscaron la verdad y que lucharon por un mundo más justo. Así, al mirar hacia el futuro, debemos preguntarnos, ¿qué legado dejaremos como sociedad? ¿Seremos recordados como un pueblo que se conformó con la mediocridad o como uno que se levantó y exigió un cambio? La respuesta a esta pregunta está en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el mundo que nos rodea, ya sea a través de la participación en nuestra comunidad, la defensa de los derechos humanos o la promoción de la educación. Al igual que Sócrates, debemos ser defensores de la verdad y de la justicia. Esto requiere un compromiso constante con el aprendizaje, la reflexión y la acción. Así, al reflexionar sobre el poder que hoy olvidamos, recordemos que la verdadera sabiduría radica en nuestra capacidad de cuestionar, de dialogar y de actuar. La historia de Sócrates nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un agente de cambio. En este sentido, la pregunta final que queda es, ¿estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? La transformación comienza dentro de nosotros, y al igual que el filósofo griego, debemos tener la valentía de alzar nuestra voz, De cuestionar lo que no es justo y de luchar por un futuro donde el conocimiento y la verdad prevalezcan. La historia no está escrita, está en nuestras manos, y cada acción que tomamos cuenta.